Cibra, bienvenidos a la segunda sesión del Seminario Junior de Matemáticas del semestre. Hoy nos va a hablar Félix Camacho acerca de la medida de todas las cosas, cara Teodoro, Borel y Arquímedes. Sí. Bueno, es que es un título un poco pretencioso porque quería que fueran como ABC, pero en realidad, o sea, sí son importantes, pero no son tan centrales a lo que voy a discutir, porque más bien yo quiero ilustrar que la teoría de la medida, o sea, como instrumento para resolver problemas en otras áreas de las matemáticas es algo que realmente está saliendo, y uno a veces no se lo imagina, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho en la preparatoria, yo tenía un profesor de física. Yo no era estudioso en la preparatoria, pero había unas clases que sí les echaba un poco de ganas, y una de ellas era física. Y con este profe un día nos hizo una pregunta de las pocas cosas que recuerdo de la escuela, que son, ¿qué es medir? Y uno dice, medir, inventa ahí un rollo, una pregunta de clase. Y ya que nos dejó ahí de brayar un rato, pues nos da la respuesta, ¿no? Obviamente. Medir es comparar. Entonces, la cosa es que cuando nosotros medimos algo, nosotros sabemos compararlo con algo que sabemos qué tan grande es. Digo, es una idea un poco circular, pero ya desde los elementos de Euclides está dada. Es un problema no trivial decir qué es medir. Entonces, yo voy a pegarme a la noción que permea a lo largo de la teoría de la medida, tanto desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, de que medir es comparar. Medir es que podamos decir qué tan grande es una cosa respecto a otra. De hecho, lo interesante de esto es que los griegos ya tenían toda la teoría de la medida hecha y nosotros seguimos usando la teoría de la medida de ellos, más que con modificaciones relativas a la aditividad numerable. Pero todo lo demás ya está hecho. Ellos tienen el principio más importante, que es el que nosotros vemos en nuestros cursos de cálculo introductorios, como axioma arquimediano, principio arquimediano. O sea, si yo tengo dos magnitudes, A y B, yo puedo decir que existe una relación entre ellas, una razón, si puedo agarrar y multiplicar a una o a la otra para que se sobrepasen entre sí. Esa es la definición clásica de razón, de cuándo existe una razón entre dos magnitudes. Y aquí está implícito que estoy trabajando con magnitudes que son rectas, porque si bien la teoría de la proporción de los griegos no solamente aplica a las rectas, ellos también usaban a los segmentos de recta como modelo para hablar de la teoría de magnitudes y la teoría de proporciones, que es debida a este cuate Eudoxo. Eudoxo es en realidad el autor de lo que nosotros conocemos como el principio arquimediano, no es Arquímedes. Arquímedes lo aplica con enorme éxito en sus investigaciones acerca de la cuadratura de ciertas construcciones geométricas importantes. Pero el autor de toda esta teoría es Eudoxo, que es unos 3 siglos anterior, alrededor del siglo V a.C. Axioma arquimediano. Mediano. Porque de hecho, Arquímedes se hizo muy famoso porque él precisamente logra aplicar este tipo de resultados con éxito. Uno de sus preceptos que él aplica, por ejemplo, en la medida del círculo, o la dimensión del círculo, o la cuadratura del círculo, dependiendo de qué traducción le pregunten, él utiliza precisamente el principio de ir fabricando polígonos que están inscritos en una circunferencia, y se basa en que la aplicación que él da del principio arquimediano, o axioma de Eudoxo, o principio de Eudoxo, es que yo siempre puedo inscribir cualquier construcción geométrica entre dos construcciones geométricas que yo sé cuánto miden, y puedo ir tomando aproximaciones y que la diferencia entre ellas sea tan pequeña como yo quiero.
Y de hecho, o sea, esencialmente estamos haciendo lo mismo en la teoría de la medida moderna. Solamente le ponemos nombres más fancy y hablamos con más propiedad de las cosas, pero es lo mismo. Estamos haciendo esencialmente lo mismo a la hora de fabricar una medida exterior, una medida interior. Entonces, ya para terminar de hablar de los antiguos, nada más me quiero acordar de este señor Galileo. Galileo tiene una frase muy bonita que dice, para no equivocarme, mide lo que es medible y haz medible lo que no es medible. ¿Por qué? Porque las demostraciones que hace Galileo de sus principios, del principio de Galileo, que usamos todo el tiempo en mecánica, esas demostraciones están basadas en la teoría de proporciones, no están basadas en álgebra. Galileo hace una construcción de este estilo. No son ortogonales, nada más las pinté así. Pero el punto es, hace una construcción de este estilo y demuestra por semejanza de triángulos el principio que está bautizado con su nombre. Pero ¿a qué se refiere entonces Galileo cuando dice que midamos? Nos dice, extendamos las definiciones de la teoría de la medida que él y todos los matemáticos hasta su momento usaron, que es la teoría de proporciones de los griegos. No cambió, en esencia no cambió. Y ya tenían, de hecho, las ideas correctas. El mismo Euclides define en el libro primero de los elementos que un punto es aquello que no tiene partes. ¿Por qué es importante esto? Porque en el libro quinto de los elementos, cuando se nos introduce la teoría de las proporciones, vemos que todo está basado en nociones comunes como que el todo es más grande que sus partes. Y si el todo es más grande que sus partes, podemos aplicar este tipo de resultados, el principio de Eudoxo y todos los teoremas que se le siguen y definiciones auxiliares. Pero si algo no tiene partes, no es susceptible de compararse. Entonces, ya los griegos sabían que los puntos tienen medida nula, que es un resultado contemporáneo, ¿no? Ya lo podemos demostrar con teoría de la medida actual, pero en realidad ya lo sabían, ya tenían la idea. La medida más general que nosotros usamos desde principios del siglo pasado es la medida de Lebesgue, que es debida a una serie de matemáticos, principalmente, por una razón muchos son italianos, que trabajaron sobre el problema de generar una función de medida que cumpliera las características necesarias para el análisis matemático moderno. Entonces yo tengo, por ejemplo, el conjunto potencia de los reales, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, aquí está R en particular. Aquí está el intervalo 0, 1. Y aquí está, por ejemplo, un conjunto A. Y yo quiero mandar esa cosa en una función que me diga qué tan grande es A. Y quiero que esa función valga, por lo menos para la mayor cantidad posible de subconjuntos de los reales. Aquí es un problema interesante porque dependiendo si creemos o no en el axioma de elección, ya sabemos medir todo conjunto de los reales o no. Si no creemos en el axioma de elección, que es un resultado que ahorita voy a comentar, ya podemos medir todos los conjuntos que existan en los reales. Y eso es algo bien chido, porque ya los problemas que tenían a veces los griegos con algunas magnitudes inconmensurables, que ellos ya tenían su propia manera de hacerlo. O sea, no es que los griegos vivían como no eran gente tonta. O sea, ellos, todo el libro décimo de los elementos se trata de cómo fabricar razones que son inconmensurables entre sí. O sea, no es ningún misterio. Ellos ya lo entendían. Solo que nosotros ya tenemos todas esas ideas en un lenguaje moderno, un lenguaje, pues, fácil de hacer cuentas. ¿Y a qué me refería hace rato con que estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían los geómetras griegos? Cuando yo defino la medida de un conjunto, defino dos medidas, que en el caso de los conjuntos que son Lebesgue medibles coinciden. O sea, yo tengo mi conjunto A, es esta cosa, y por adentro yo lo aproximo con un compacto, con una sucesión de compactos. Me tomo el supremo de la intersección de todas las medidas de todos los compactos que aproximan. Entonces eso yo lo llamo la medida interior. Con la estrellita abajo. Después agarro y tomo unos abiertos. Estos abiertos
igual, me tomo la intersección de todos, saco la medida, no tomo la unión, saco el ínfimo de la medida de esas uniones, y eso le llamo la medida exterior de A. Y en el caso de los conjuntos Lebesgue medibles, esta cosa coincide. O sea, solo es un asunto constructivo. En realidad, todos estos son resultados usuales que encuentran en cualquier libro de análisis donde se hable de medida. O sea, pero lo interesante es notar que estamos haciendo efectivamente un proceso aproximativo. Porque una de las equivalencias, todas las equivalencias que tiene la mesurabilidad de un conjunto bajo medida de Lebesgue, es que estas medidas coinciden. Y si yo relajo ciertas condiciones, las puedo aproximar tanto como yo quiera. O sea, yo puedo dar un epsilon y decir que la diferencia, ya sea de la medida exterior con un conjunto o la medida interior con ese conjunto, sean tan pequeñas como yo quiero. Entonces, es muy fuerte, es un resultado muy fuerte, muy chido. Hay una cosa que se llama el criterio de Karateodori, que nos dice cuando un conjunto de los reales es Lebesgue medible. Entonces yo tengo aquí a ilustrarlo con un dibujito. Yo aquí tengo mis subconjuntos de los reales, ¿no? Tomo un conjunto E. Y a ese conjunto yo le voy a aplicar la siguiente prueba. Relativa a la medida exterior. X menos E. Entonces, la pregunta es, yo tomo este conjunto y lo hago interactuar con cualquier subconjunto de R. Entonces, su medida tiene que interactuar aditivamente con la medida de cualquier conjunto en los reales. Y si sí pasa, pues decimos que es Lebesgue medible. Si no pasa, entonces no es Lebesgue medible. Y ahí es donde este es el conjunto donde sí, y este es el conjunto donde no. Entonces, porque la idea es que podemos partir cualquier conjunto de los reales en un chisme así. Este es X, este es C, X intersección E, X menos E, menos C. Porque la idea de esto es que nuestros conjuntos interactúan aditivamente entre sí. O sea que cuando nosotros los partimos usando un subconjunto arbitrario no pasan cosas raras, sus medidas siempre coinciden. Entonces la pregunta que uno se debe hacer es, ¿todos los conjuntos de los reales caben aquí? Yo me atrevería a decir que, pues, la verdad, todos los que son interesantes. ¿Por qué? Porque hay un montón de conjuntos que yo puedo fabricar que no son Lebesgue medibles, pero la manera de fabricarlos no es muy interesante. La manera de fabricar un conjunto que no es Lebesgue medible es la siguiente. Yo tomo este intervalo menos 1, 1, ¿no? Entonces lo que hago es lo parto en una, y aquí está el primer problema de por qué son enojosos este tipo de ejemplos. Lo parto en una colección no numerable de conjuntos numerables. Ahí está el primer problema, ¿no? Tenemos que dar una construcción de todo esto que he partido en una colección no numerable de numerables. Luego el segundo problema es usar el axioma de elección para tomar un punto de cada uno de la colección de no numerables y así, elegimos uno. Y al final, porque la idea es que este conjunto de puntos que yo tomo de los conjuntos de la colección no numerable de conjuntos numerables es el que va a resultar no Lebesgue medible. Porque va a resultar que una de las propiedades de la medida de Lebesgue es que es traslación invariante. Si yo tomo un conjunto aquí y lo traslado, su medida no cambia. Pero con esta construcción lo que va a suceder es que yo voy a tomar esto. Después le pego los trasladados, pegándoles una traslación, módulo, una enumeración del intervalo menos 2, 2. Entonces van a quedar como todos recorridos. Pero entonces me va a quedar que la medida de los trasladados es
no negativa y cero al mismo tiempo. Entonces no son Lebesgue medibles. Pero es muy enojoso. O sea, el primer ejemplo de este estilo son debidos a Vitali. Sí, porque van a quedar aquí como en el menos 2,2 en una numeración racional. Van a quedar todos trasladados y van a dar una medida que no es consistente, una medida exterior. Entonces no son Lebesgue medibles, pero dependen del axioma de elección. Entonces, si creen en el axioma de elección, pues ahí tienen los conjuntos no Lebesgue medibles. Si no creen en el axioma de elección, pues no importa. Y es interesante, no, es interesante porque, por ejemplo, estaba leyendo un paper acerca de la formalización de la mecánica cuántica en términos de alguna teoría de probabilidad. Y una de las cosas que ellos se discutían era el hecho de que los conjuntos que no son Lebesgue medibles, como la manera de fabricarlos no es constructiva, o sea, no hay manera de hacerlo porque dependen del axioma de elección, de una elección, de una infinidad no numerable de elecciones a partir de conjuntos no numerables. Entonces, son conjuntos que para una formalización de la mecánica cuántica no importan, porque no significan nada. O sea, es como Banach-Tarski, ¿no? Que podemos armar y desarmar la esfera en 4 cachitos, y luego armamos esos 4 cachitos y quedan 2 esferas grandes, y así, o esferas gigantescas. O sea, al final de cuentas no importa tanto, porque dependen de un truco que solo tiene validez en términos de fe, pero no hay una manera explícita de hacerlo matemáticamente. Entonces, no importan tanto a final de cuentas. Entonces, pero bueno, entonces esta es la teoría de la medida que nosotros usamos. La teoría de Lebesgue, y Vitali, y Beppolievi, y todos esos italianos simpáticos. Pero aquí lo chingón es esto. ¿Por qué no necesitamos un rollo de este estilo? Primero, porque de ahí parten todas las teorías fuertes de probabilidad. O sea, todas las teorías fuertes de probabilidad parten de que hay una manera de asociar, y es una relación 1 a 1 que está demostrada, entre medidas de probabilidad en los reales y funciones de distribución que podemos usar. Y es un resultado muy bueno, porque nos da una cantidad extraordinaria de distribuciones que podemos usar. Otra cosa interesante es la siguiente, que yo tomo medidas, aquí solo estamos hablando de los reales, ¿no? de la recta real. Hasta ahorita solo he hablado de la recta real. Pero no es difícil fabricar, claro, haciendo ciertas consideraciones topológicas, pero yo puedo extender esto a lo que se llama medidas producto. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ya voy a escribirlo como si fueran medidas de probabilidad. O sea, esto, una sigma álgebra, que no es más que asegurarnos que tengan cerradura bajo uniones numerables. Porque eso es importante, porque como estoy lidiando con objetos que no necesariamente tienen cualidades de numerabilidad tan bonitas, entonces necesito cerrar esas familias de conjuntos bajo numerabilidad. Pero bueno, o sea, no más es una construcción, o sea, siempre hay todas las maneras, hay 87 equivalencias de que si yo tomo sucesiones crecientes y van acotando, que si van acotándose hacia abajo las intersecciones, o sea, todos son equivalentes, no tienen mucha importancia discutirlas. Pero lo importante es ver qué hacen. Bueno, una mu, que es medida 1, por ejemplo, esto 1, 1, 1, y tengo otro conjunto 2, otra sigma álgebra 2, y otra medida 2, y puedo tomar sus medidas producto, siempre que establezcas bien las compatibilidades entre esta sigma álgebra, y entre esta medida y esta medida, que es básicamente tomar productos cruces y ver qué pasa cuando recorremos a lo largo de los conjuntos que estamos examinando. O sea, no es tan complicado, pero lo que nos permite es meter aquí ya todas las construcciones, los RNs que queramos, ya están todos aquí considerados en este tipo de objetos. Entonces, y aquí viene la parte donde discutimos algunas consideraciones como prácticas de para qué sirve esto, ¿no? Porque van a decir, está muy bonita tu teoría de las proporciones y conjuntitos y... Porque este tipo de criterios valen ya para conjuntos abstractos. Ya no necesariamente me refiero a la recta real, pero ya lo puedo aplicar en conjuntos abstractos. Pero aquí lo interesante es que, sí, o sea, ¿esto para qué sirve? Al final de cuentas, la idea de la teoría de este tipo de resultados es que nos facilitan los trucos formales que nos encantan. Por ejemplo,
Yo quiero saber cuándo esto ¿cuándo se vale hacer esto? ¿No? ¿Cuándo se vale sacar y meter límites de una integral? Y esos son los resultados importantes que nos dicen la teoría de la medida de Lebesgue. Nos dice, si tienes estas porquerías acotadas y, las puedes aproximar siempre con una sucesión monótona de funciones medibles, bueno, de entrada las puedo descomponer, ¿no? Porque yo puedo decir que f es igual a f más menos f menos, ¿no? O sea, siempre puedo descomponer una función en su parte positiva y en su parte negativa. Y la teoría, o sea, básicamente la manera de construir estos resultados en los cursos de medida es que, demostramos que podemos hacer valer este tipo de trucos para funciones no negativas. Y porque tomamos una sucesión de funciones simples que no son más que una constante por una indicadora y las aproximamos por abajo, convergen monotónicamente a la función que queremos aproximar, entonces la función que queremos aproximar es medible. Y ya, como ya tratamos el caso positivo, decimos, pues nada más descompones siempre tu función en parte positiva, en parte negativa y ya la armaste. Y ya, ahí tienes todas las funciones medibles que quieras. Y ya, o sea, tenemos, por ejemplo, este resultado, cuando estas cosas están dominadas, es el teorema de la convergencia dominada. Hay otro que es el del Fatou, que se refiere a los límites inferiores, que también nos da una cota muy fuerte para el comportamiento de estas integrales. Nos dice que el lim_inf, a ver, siempre se me olvida el orden correcto de estas cosas, entonces para no decir mentiras. Ajá, Fatou nos dice esto. Otro, creo que era francés. Lim_inf de f es menor o igual que el límite inferior a las integrales de las fks, de la sucesión de fks. Ya, o sea, esta cota es muy fuerte porque en la teoría de los procesos estocásticos usamos todo el tiempo este tipo de trucos para acotar el comportamiento de las sucesiones de procesos de variables aleatorias, o sea, un proceso estocástico. Entonces, este tipo de trucos son un paro ahí muy bueno para resolver problemas. Las integrales sobre E. Todo esto sobre E. Y hay un montón de resultados bien útiles acerca de las funciones medibles. Por ejemplo, las funciones medibles tienen una característica bonita. Son casi continuas. Si convergen casi uniformemente. Y cuando digo casi, a lo que me refiero es la siguiente noción. Casi todas partes se define, cuando decimos que una propiedad se cumple casi todas partes, estamos diciendo que donde no se cumple tiene medida nula. Es decir, por ejemplo, si mi función es de este estilo, una función escalonada, no sé, bueno, no debería haber muchos huecos, pero el punto es que si tengo todos estos huecos son numerables, entonces pues de entrada la medida de esos huecos es nula. De hecho, todos los conjuntos así numerables en R tienen medida nula. Entonces es un resultado muy útil, porque nosotros sabemos, por ejemplo, de cálculo, ya desde cálculo sabíamos que una condición para la integrabilidad de Riemann es que la cantidad de puntos de discontinuidad de la función, que la función sea continua, casi todas partes. Pero nosotros no nos dicen eso en cálculo, nos dicen el número de discontinuidades que tiene la función tiene que ser la más numerable. Entonces es un resultado de cálculo 2 que nada más lo repasamos y decimos, es simplemente continuo casi todas partes. Ya, es como... Pero las integrales de Lebesgue son más amplias, porque como lidiamos con funciones medibles, las funciones medibles son más generales, por el hecho de que no dependemos en las escalones. Para construir funciones de tipo... Para integrar funciones continuas, usamos siempre funciones escalonadas. Y la versión más... que requiere hipótesis más débiles son las funciones simples, que no son más que... Les digo, o sea, en lugar de estas escalones son simplemente puntos. Y eso nos da una aproximación mucho más, a una cantidad mucho mayor de funciones. Entonces, ya está ahí, o sea, esa es la teoría de la medida como hasta
En la modernidad la desarrollamos y hay un montón de resultados. Ahora voy a hablar de cómo usar estas cosas de manera en otro tipo de problemas matemáticos. Porque pues sí, o sea, uno va a decir, es como esas discusiones. Yo estaba leyendo en internet, allí en esos sitios que son en Math Stack Exchange, de cómo la gente, ya saben, ¿no? A veces, digo, y no es para hablar mal, pero hay gente como medio pedestre que ve una herramienta matemática y dice, ¿eso para qué sirve? ¿Cuándo lo voy a usar? En particular había muchas discusiones acaloradas acerca de la utilidad de este tipo de resultados en física. Decían, había un físico medio pedante que decía, no, esas cosas son solo trucos formales, que no sirven para nada. Son cosas así que usan para... Con los matemáticos quieren estar seguros de algo, pero no sirve de nada. Pero pues no, o sea, realmente lo interesante es que es simplemente por el pequeño esfuerzo que significa aprender este tipo de resultados, que no es tan difícil, o sea, un curso de medida no es realmente me parece un curso fácil, comparado con otros cursos que se pueden estudiar en la licenciatura. Es un curso fácil. Y a cambio, la cantidad de problemas que podemos resolver es mucho más amplia, porque ya tenemos una manera de conectar nuestras intuiciones geométricas con resultados analíticos. O sea, ya con sucesiones, ya con un montón de cosas que normalmente no vemos. Por ejemplo, vamos a ver una aplicación. Primero algo que todos son familiares, ¿no? O sea, las ecuaciones diferenciales. Aplicación. Vamos a hablar de un poquito de sistemas dinámicos. Que fue... dinámicos. Sí, y sistemas dinámicos. O sea, lo interesante de este asunto es esto. Esta área de los sistemas dinámicos está totalmente fundamentada en resultados que basan de medida. Es imposible hacer resultados interesantes en sistemas dinámicos sin apelar a algún tipo de medida. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, yo tengo, por ejemplo, voy a referirme de una vez ya a las cosas. Tengo, por ejemplo, en mecánica tenemos un lagrangiano, ¿no? Que nos guarda toda la información acerca del comportamiento físico de un sistema, ¿no? Y ese lagrangiano le aplicamos su transformada de Legendre y nos da el hamiltoniano, que nos da la energía total. Son magnitudes importantes porque esta es una diferencia de energías y esta es una energía total. Y ya, o sea, por mecánica analítica y eso se ve que son equivalentes, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es esto. O sea, yo quiero preguntarme acerca del comportamiento de estas soluciones, como dirían, in the large, o sea, en general. Porque en la teoría de las ecuaciones diferenciales, como la aprendemos en la facultad, lidia con el comportamiento local de estas soluciones. O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí esta variedad, que es donde estoy pensando que se mueven mis soluciones, M2N, porque es un sistema dinámico hamiltoniano. Entonces yo voy a pensar que aquí está, por ejemplo, bueno, de entrada voy a preguntarme si esas transformaciones forman, si las soluciones de un sistema dinámico hamiltoniano forman un grupo, y sí, afirmativo, o sea, es muy fácil de ver. Entonces, pero lo que yo me pregunto es cómo se van a comportar estas soluciones. O sea, si yo tengo un P1, Q1, P2, Q2, los P's y los Q's son momentos y coordenadas generalizados. Entonces lo que yo me voy a preguntar es, sí, o sea, sabemos por ecuaciones diferenciales que yo puedo extender estas soluciones tanto como se pueda, hasta por condiciones de hiperbolicidad, bla, 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 bla. Pero yo quiero saber cómo se va a comportar en general el sistema. Entonces, a eso se dedica a una cosa que se llama la teoría ergódica. No sé, hay una etimología espantosa detrás de eso de ergódico. Es una palabra griega que yo busqué y no entendí absolutamente nada de qué significaba la etimología, ni idea de por qué lo escogieron. Pero bueno, la idea de la teoría ergódica es que estamos estudiando el comportamiento estadístico de los sistemas dinámicos para tiempos arbitrarios. O sea, yo quiero saber qué va a pasar con este tipo de soluciones cuando yo me agarre un tiempo largo. Cuando diga, ¿qué va a pasar en general con el sistema, ¿no? Y hay un montón de resultados interesantes. Por ejemplo, los sistemas dinámicos hamiltonianos. Porque aparte aquí nos va a quedar...
Hay que notar que estos son, por la transformación de Legendre, estos nos quedan sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y es algo bien chido porque pues, se conservan, lo interesante de esas transformaciones es que conservan la simetría de los potenciales y de las energías cinéticas, porque casi siempre estamos hablando de cuádricas, entonces estamos moviéndolo a un lugar donde las cuádricas se ven más bonitas. Entonces, yo tengo este sistema y me voy a preguntar acerca de sus soluciones. Digo, aquí lo pongo como un sistema unidimensional, pero si son vectores, o sea, parcial H, parcial Q. Ay, bueno, lo amontoné un poco. Bueno, pero, o sea, si son vectores o algo, no importa. Se escribe igual, nada más se escriben con más choro y ya. Pero es lo mismo. Y es fácil ver que es básicamente nada más la derivada total de esta cosa. O sea, eso no importa. Lo que yo quiero preguntarme son cómo se van a comportar esas soluciones. Entonces, aquí hay unos teoremas interesantes. Si yo me quiero preguntar qué va a pasar cuando hago el tiempo largo, por ejemplo, un tiempo infinito o casi infinito, no sé. Hay que observar que hay resultados de aquí que no solamente valen para tiempos infinitos y valen en términos de medidas de probabilidad. Entonces voy a exponerlos con un poco de cuidado nada más. Entonces, primero por el teorema de Liouville, de Joseph Liouville, nos dice, te tomas la medida natural inducida por los paralelepípedos asociados al flujo en este espacio, en el espacio donde viven tus soluciones, el espacio fase. Y el resultado que nosotros tenemos es que estos flujos conservan esta medida natural, o sea, la medida inducida por estos paralelogramos. Aquí lo pongo en 2 dimensiones, pero recuerden que es la base del espacio tangente. Yo tomo ahí un montón de vectores base y veo cómo se van evolucionando esos paralelepípedos conforme se mueve el flujo. Entonces, una consecuencia de ello es que en un sistema dinámico hamiltoniano tenemos flujos que son conservativos de esta medida natural. Y eso está bien chido, porque una de las consecuencias de este resultado es el que se llama el teorema de recurrencia. Que es debido a Henri Poincaré. Ese teorema nos dice, si yo empiezo aquí, este es donde yo empiezo mi trayectoria de una solución particular de este sistema. Y digo, ¿qué pasa cuando la solución se va así? Y aquí viene el resultado interesante. Para un tiempo finito, resulta, en un sistema dinámico hamiltoniano, eso es importante, que estas soluciones van a volver a pasar por una vecindad arbitraria de esta cosa el número de veces que yo quiera. Es otra manera, o sea, yo doy una vecindad de epsilon de mi punto inicial y conforme yo muevo mis soluciones y las hago recorrer el tiempo, esas soluciones van a regresar a esa vecindad el número de veces que yo quiera. En particular, a eso se debe, bueno, una consecuencia de ello es algo que se conoce como la paradoja de Zermelo. No sé si sea el Zermelo de los ZFs, pero quizás, bueno, no sé por qué. Según yo son como más decimonónicos, pero quién sabe. Que nos dice la paradoja es esta. Yo tengo 2 contenedores con un gas. Bueno, primero empiezan así, ¿no? Todo el gas está en uno de los contenedores. Entonces, los gases y los gases ideales son un sistema dinámico hamiltoniano. Son, de hecho, que los podemos ver de varias maneras. Son el paso, la ley de gases ideales es la consecuencia del paso al límite de una distribución binomial, que nos va a dar una distribución de tipo Poisson, que es la que nos dice la distribución de un gas, pero también lo vemos, pero en esencia están regidos por interacciones mecánicas. O sea, son un montón de particulitas que están todas regidas por interacciones mecánicas entre sí. Entonces, una consecuencia de este teorema es que si yo, digamos, abro el receptáculo, todas las particulitas se van para acá, ¿no? Como lo indica el sentido común. Si llenan el otro recipiente. Pero entonces, ¿qué pasa? Por el tema de recurrencia de Poincaré nos dice, todas esas particulitas eventualmente van a regresar a un tiempo, a una vecindad
de donde empezaron. Y como todos lo van a estar haciendo una cantidad ilimitada de veces, va a pasar eventualmente que todas las partículas regresan al primer recipiente. Es por puras interacciones mecánicas entre ellas. Y el segundo recipiente se queda vacío. Entonces, es un resultado paradójico porque nos dicen, no, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo sucede eso? Pero nos han tratado de dar varias respuestas a este asunto. Y la respuesta más, como que enchufa con esta idea de cómo funcionan las cosas es que el tiempo necesario para que esto suceda, o sea, hay que notar que estos retornos ocurren en un tiempo finito. Entonces, el tiempo necesario para que esto ocurra, si bien es finito, es muy largo y no lo vamos a ver nunca. O sea, puede que sea un tiempo para un sistema con cientos de millones de átomos interactuando entre ellos, pues sí pueden ser billones de años, ¿no? Entonces, obviamente, pues no lo vamos a ver nunca. Esa es la manera en que los mecanicistas han tratado de estudiar este asunto. Está interesante, ¿no? Está como dañoso. Uno no lo imagina que ese tipo de cosas puedan suceder. Entonces, por aquí estoy hablando, en mecánica clásica, hasta ahorita me he estado refiriendo a este tipo de medidas. La medida natural de los espacios tangentes y cotangentes del espacio base. Pero, por ejemplo, cuando pasamos a problemas un poco más matemáticos, por ejemplo, yo me pregunto acerca de los automorfismos del círculo. Es decir, yo agarro un punto en el círculo y lo recorro un ángulo. Y hay un teoremita que es una de las bases de la teoría CAM. Bueno, es una aplicación muy mundana de la teoría CAM, que nos dice que si este ángulo es bueno, y el sentido común lo dice también, pero si este ángulo es inconmensurable con pi, entonces estos automorfismos van a ser densos en la circunferencia. Bueno, eso es obvio, ¿no? Porque si yo voy caminando y nunca me va a volver a dar pi, entonces sigo caminando y recorro todos los círculos. Pero aquí, ¿cuál es el interés? Que en los sistemas dinámicos hamiltonianos, estas cosas viven en toros n-dimensionales. Entonces, lo que ocupa la teoría CAM es precisamente, pues, ¿qué es un toro? Pues nada más te agarras el producto de dos círculos, ¿no? ¿No? Sí se ve, ¿no? Entonces, lo que estamos estudiando esencialmente son las propiedades, es una manera rebuscada de estudiar las propiedades dinámicas de un sistema hamiltoniano, si lo vemos como productos de automorfismos en el círculo. Entonces, de ahí viene toda la teoría CAM, que es debida principalmente a Kolmogorov, Andrei Kolmogorov, Vladimir Arnold y un Moser, no me acuerdo su primer nombre, que la desarrollaron en los 60s. Y tiene aplicaciones muy poderosas en problemas de mecánica celeste, porque en mecánica celeste nos interesa mucho determinar estabilidad de órbitas y comportamiento in the large de órbitas. Eso se refieren cuando en sistemas dinámicos hablan de ciertos tiempos de Lyapunov y de cosas así, se están refiriendo a fenómenos de este estilo. Digo, los podemos estudiar usando pura teoría de ecuaciones diferenciales, pero esa teoría de ecuaciones diferenciales solo llega hasta cierto punto. De hecho, regresando a mi sistema dinámico, ahora le voy a llamar a X. Este es nuestro espacio donde están viviendo nuestras transformaciones. Entonces, digamos que si yo empiezo aquí y sé que mi movimiento va a tener alguna perturbación no determinista, entonces yo ya no me voy a preguntar acerca del movimiento de aquí a este punto acá. Me voy a preguntar acerca de la probabilidad de este movimiento a un conjunto de acá. Y esa es una manera muy aparatosa de decir que aquí se está haciendo una cadena de Markov. Es un tipo de proceso estocástico. Porque ya estoy modelando este tipo de cosas ya me estoy preguntando por las distribuciones que me aseguran que yo voy... Bueno, no me aseguran, pero me dicen, te voy a poder mover aquí en un tiempo tal,
con tal probabilidad, con tal distribución. Y aquí es una cosa interesante, porque aquí he estado hablando de estas cosas de una manera muy determinista, pero hay que notar que muchos de estos resultados son probabilísticos. Por ejemplo, todas las teoremas de ergodicidad, que en este momento, ergodicidad es una noción complicada, pero ergodicidad nos dice que básicamente todo nuestro sistema dinámico va a tender a un estado estacionario. Es decir, en general voy a poder deducir una distribución que me va a decir cómo se va a comportar en general el sistema, independientemente de cuáles sean las condiciones iniciales del mismo. Entonces, esa es una condición de ergodicidad. Pero lo interesante es que la ergodicidad es equivalente a varios resultados de probabilidad. Uno de ellos es un teorema que se llama de Birkhoff-Khinchin, que nos dice que básicamente es una versión un poco más como general, no estadística de las leyes de grandes números, que me va a decir, pues todos los promedios van a convergir a algo, a un solo promedio. Todos los promedios de todas las cosas van a convergir a algo. Entonces, pero convergen en probabilidad. Eso es convergencia casi segura, o casi todas partes, se me olvidó comentar eso. En medida, cuando las propiedades se cumplen en todos lados, excepto en conjuntos de medida cero, yo le llamo a eso con casi todas partes. Y en cuando esa medida es una medida de probabilidad, digo que esa propiedad es casi segura, esa convergencia es casi segura. O sea, donde no jala son conjuntos con probabilidad cero. Y ahí físicamente nos podríamos preguntar qué significa eso, qué significa que un conjunto tenga probabilidad cero. Pero, por ejemplo, una consecuencia de cuando un sistema no es ergódico, pero algo que puede suceder es que este sistema sí tenga una descomposición en componentes ergódicos. Es decir, que aunque el sistema en general no sea ergódico, es decir, no va a tender a una sola distribución y no va a tender a un comportamiento homogéneo en el largo plazo, yo lo puedo partir en un montón de componentes ergódicos, cada uno de los cuales sí va a cumplir distribuciones, sí va a tener su propia distribución estacionaria. Entonces, pues ahí está ese asunto. Y hasta aquí he estado hablando un poco de física. Está interesante, porque hay muchas preguntas abiertas más allá de la mecánica clásica. En mecánica cuántica, un problema abierto, por ejemplo, es la formalización de integrales de camino. O sea, hay que recordar, Feynman nos da la idea de sus integrales de camino como un proceso, básicamente aplicar principios variacionales, o sea, minimizar una acción, la acción en mecánica cuántica, pero en lugar de considerarlas como trayectorias, las estamos considerando como distribuciones. Entonces, una pregunta abierta en mecánica cuántica es el asunto de qué densidad están ocupando. Porque hay una densidad que se llama, una medida que se llama de Feynman, que durante bastante tiempo, desde los 60, se decía, pues es que para hacer estas cuentas generalmente se asume que el espacio tiene distribuciones gaussianas. Entonces, bajo estas medidas se están haciendo esas integrales. Pero resulta que hay problemas en mecánica cuántica donde hemos resuelto este tipo de integrales sobre densidades que no son gaussianas. Entonces, a veces nos preguntamos, pues, ¿qué clase de medida estamos usando en general en mecánica cuántica? Entonces, un problema abierto, por ejemplo, que no se ha resuelto. No hay una medida, no se ha establecido cuál es la medida bien que se usan a la hora de minimizar una acción en mecánica cuántica. Otro problema interesante es otra aplicación. Porque a lo mejor van a decir, bueno, esas cosas de la física teórica están muy bien. Pero va a haber gente muy utilitaria que va a decir, bueno, yo quiero el dinero, yo quiero las cosas, ¿no? Y van a decir, obviamente surgen las aplicaciones en procesos estocásticos. Pero lo que yo quiero discutir es algo más general. Si yo tengo una ecuación diferencial parabólica, no la voy a escribir porque el problema es que va a tener una notación medio espantosa y que no aclara nada. Parabólica. Entonces yo puedo decir que esa cosa, bajo ciertas condiciones de frontera, va a tener una solución que va a estar dada por aproximaciones de procesos estocásticos.
Es decir, yo tomo una medida que sea de un proceso de Wiener, que es un movimiento browniano. Es un movimiento continuo, pero no diferenciable en ningún punto. Y simulando trayectorias de este proceso de Wiener y tomando convergencias, este tipo de convergencias en probabilidad, voy a tener una solución a una ecuación diferencial parcial que cumple ciertas condiciones. Recíprocamente, esto nos dice que, y es la base de las fórmulas esas que usan en finanzas, que dado un proceso estocástico, va a tener soluciones deterministas dadas por una ecuación diferencial parcial parabólica. Y esas cosas se les llaman, o sea, los formulazos que se desarrollaron para ese tipo de problemas se les llaman fórmulas de Feynman-Kac. Por Richard Feynman y Mark Kac. Mark Kac, un probabilista húngaro bastante importante en procesos estocásticos. Entonces nos van a decir, estas cosas pasan. Yo puedo resolver una ecuación diferencial aproximando las contradictorias de un movimiento browniano. Y yo puedo resolver un movimiento browniano resolviendo una ecuación diferencial parcial. Entonces esto nos da esas fórmulas que llaman de Black-Scholes. Que son un montón de ecuaciones, es una ecuación diferencial parcial que tiene soluciones deterministas que nos dicen cómo evaluar un instrumento financiero en un tiempo infinitesimal para un precio justo, es decir, cuál es el precio real de un instrumento financiero en una medida que se llama riesgo neutral. Es decir, independientemente de qué pase con ese instrumento financiero en un tiempo infinitesimalmente futuro, el precio que tiene es el precio justo. Entonces, esa es como una aplicación importante de la teoría financiera. Pero aquí pasa algo interesante. En las finanzas, durante muchos años, y esto ya lo digo para concluir, durante muchos años asumió que los procesos, el mejor modelo para resolver procesos financieros son procesos con segundo momento finito. Es decir, yo pienso en mi proceso estocástico que vive en un L2. Los espacios, los LPs, bueno, ya saben, no son espacios que tienen medida de Lebesgue y dependiendo del numerito la medida de la P norma es finita. O sea, en este caso estoy diciendo que la 2 norma es finita para este tipo de cosas. Y este tipo de cosas son importantes porque una aplicación financiera que se usa muchas veces para resolver problemas de aproximación de cuánto vale un instrumento financiero. Cuando estas fórmulas son muy enojosas, a veces usamos, o recíprocamente, usamos martingalas, usamos una serie de... Las martingalas, por ejemplo, son muy interesantes, porque las martingalas son cosas que viven aquí en L2, tienen segundo momento finito, convergen en probabilidad a una cosa, si una martingala es acotada, converge, y la cosa a la que converge también vive en L2. Entonces, tenemos básicamente un montón de cosas ahí que resolvemos numéricamente sin tantas dificultades. Pero el problema es ya desde los 60s, este señor Mandelbrot fue el primero en observar porque el rollo es que en todos los libros de finanzas van a encontrar una advertencia. Bueno, un buen libro de finanzas les va a advertir. Esto no es cierto. Bueno, no es cierto que los procesos financieros sean L2 o que podamos aproximarlos usando un movimiento browniano. Son suposiciones que son para facilitar el modelo, pero no son ciertas. Uno de los primeros que lo observó fue Mandelbrot. Mandelbrot dijo, es falso, los procesos financieros no son L2, son de hecho más débiles, son cosas que viven L1, o a veces ni siquiera tienen momentos finitos acotados. Entonces, la pregunta es, si no son L2, los procesos financieros no son L2, ¿cómo modelarlos? Una cosa hay un comunicador importante en finanzas, Nassim Taleb, que decía que uno de los problemas que hubo detrás del crash financiero de hace ya una década,
hace 10 años que tronó el mercado. Fue que muchos financieros tienen una tendencia un poco pedestre a hacer el formulazo. Black-Scholes, vas. Vas. Y así, ¿no? Es como... Porque como la mayoría de los quants ya no se ocupan en teoría, o sea, se asume que estas cosas ya están dadas y nada más mantienen algoritmos de software para estar calculando esto. Porque como estos resultados son infinitesimales, los tengo que estar calculando continuamente, todo el tiempo. Entonces, esa es realmente la mayor parte del trabajo que hace un quant, está fabricando esos algoritmos. Pero si la teoría detrás de los algoritmos está mal, pues todo está mal. O sea, estoy trabajando con aproximaciones que no son del todo buenas. Entonces, este señor Taleb decía, una de las razones es que se tiene un entendimiento teórico débil de este tipo de cosas, que la gente se lo toma con gratuidad, la gente en la comunidad financiera dice, sí, ya, el modelo Black-Scholes, el Capital Asset Pricing Model, bla, 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 ya, nomás haz cuentas y hazte rico. Bueno, haz rico a alguien más, porque... Sí, o sea, no es como que vaya uno ahí con tu dinero a competir en la bolsa, ¿no? Obviamente vas a trabajar para alguien. Entonces... Pero el punto es, no se tiene un buen entendimiento de este tipo de cosas. Entonces, ya desde Mandelbrot decía, necesitamos instrumentos más fuertes, necesitamos instrumentos que de verdad examinen las propiedades de probabilidad de estos procesos y las aproximen mejor. Quizás al costo de que no van a ser cosas bonitas como martingalas. Porque las martingalas son muy bonitas, son procesos estocásticos con probabilidad constante. Con esperanza constante. Entonces son súper en corta porque sabes, te agarras el primero y con ese ya sabes todo. O sea, todo varía de manera acotada, todo converge bien. Pero si no son eso, pues vamos a tener que chutarnos ahí un modelo más feo, quizás, pero con más fehaciente de la realidad, ¿no? Pues ya esa es como alguna de las importantes, bueno, no creo que sean importantes, interesantes aplicaciones de la teoría de la medida. Bueno, tampoco, no sé si sean interesantes. Ahí está ese asunto. Al güero. Bueno, no sé si en esto último nada más. Ajá. Creo que no es parte medular de la plática, pero bueno, ya que lo mencionaste, si te refieres a este crash que ocurrió en el 2009, ¿es eso? Sí, yo no estoy diciendo que esto sea la causa. Sí, no. Pero, porque sabemos que económicamente la causa fueron procesos de burbujas inflacionarias mucho más largos y macroeconómicos. Pero lo que pasó es que los financieros no supieron qué hacer. No supieron qué hacer ante un ambiente donde había alta variabilidad. Porque estas cosas tienen variaciones acotadas. Entonces, de repente había un mercado de alta variabilidad y no sabían qué hacer. Sus cuentas siempre estaban mal. Entonces, esa es la observación. Sí. Y quería ver si de esto puedes compartirnos alguna referencia para ver este comentario que dices de este autor que no me aburrí. Ahorita lo escribo. Nassim Taleb. Tiene unos artículos ahí interesantes. Él trabaja también en finanzas. Tiene un libro muy bonito que se llama... ¿Cómo se llama, Juan? El Cisne Negro. Donde habla precisamente de donde populariza nociones de analizar críticamente la realidad, entre otras cosas, usando criterios a veces probabilísticos. Porque pues, la intuición que uno tiene acerca de los fenómenos es muy mala siempre. Pero sí es Nassim Taleb. Sí se escribe así, ¿verdad? Taleb. Bueno, seguro sale en Google. Pero sí tiene unos artículos muy buenos donde critica este asunto de las cosas que dan por gratuitas los financieros.